Bien, odiando, ¿eh? Paula, querida, hola Ana, Albert, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Griselda, que llevas un rato y ahí, Rocío Barriga, ¿qué tal? Ana, Ana Pibernat, bueno, qué gusto ya volvernos a reunir un miércoles más por aquí todos mis compañeros y tal, se lo decía, iba a quedar grabado, con lo cual pues que lo vean luego, ¿no? Decían unos violadores de leyes y tal, ¿sabes? Cuando uno sale corriendo cuando ve las leyes, ¿eh? Pues entonces estaba a modo de humor, ¿no? Bueno, espero que todos estéis muy bien, y bueno, pues vamos a continuar con nuestras leyes, ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo este tema de la pareja y tal. Ha creado esta ha sido muy primaveral el tema de las crisis de pareja, muy interesante que todo que suele suceder en primavera, ¿eh? Es estadísticamente significativo, además que en primavera todo el mundo entra en crisis de ¿sabes? Hemos tenido un espectáculo y tal, ¿no? Tanto los psicólogos, las madres por aquí, que bueno, pues finalmente va calmándose las aguas y parece que... entonces, lo que es interesante, ahora que uno se puede divorciar y aunque ahora uno se puede separar y no monta un espectáculo social ni queda recriminado por Dios, ni nada por el estilo, es procurar no separarse ahora que se puede. ¿De acuerdo? Es decir, mirar a ver si no estamos siendo vagos, o no estamos siendo demasiado egoicos, es decir, que realmente que haya mucha soberbia ahí, ¿no? Porque luego pasa, mira uno alrededor, y se encuentra con lo que ha hecho. ¿Eh? Y también, por supuesto, con las consecuencias de lo que ello tiene, ¿no? Que ello conlleva. Es decir, son estados modificados de conciencia, de los que uno sale, cuando uno tiene problemas y tal, o de comunicación, o bien bueno, pues generalmente suelen ser problemas de comunicación, ¿de acuerdo? La comunicación es todo, con lo cual, pues digamos lo que digamos son problemas de comunicación, pero que se pueden, pues, derivar en hostilidad. Puede de repente uno y tal estar muy hostil con el otro, es un estado de conciencia, estar hostil con el otro. Entonces lo interesante es no creérselo mucho, sino mirar qué le pasa a uno que está hostil con el otro. Porque generalmente lo que hacemos es la reacción de enseguida juzgar al otro para justificar nuestra hostilidad. ¿M? Y entonces estamos haciendo un mecanismo de racionalización de la hostilidad y no lo estamos trabajando. La hostilidad suele tener que ver con que han invadido un territorio tuyo. Entonces tienes que ver con por qué el cuerpo está generando hostilidad. A lo mejor puede ser porque, a lo mejor es que las cosas instintivas a veces dan vergüenza. Es decir, no se atreve uno a decirlas, porque parecen una tontería, pero es que resulta que provocan hostilidad, luego no son una tontería. ¿De acuerdo? Pues simplemente, pues vamos a ver, entre una madre y una hija, pues porque he visto que me ha cogido unas medias el día que yo me las quería poner. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay una carrera que yo sé que yo no he hecho, ¿eh? Pero que como siempre se me puede tal, entonces de repente, no digo nada para no organizar un timbal, ¿eh? Pero luego me cae peor mi hija y tal, ¿sabes? Estoy como que algo gruñe cuando la veo. Y eso es súper desagradable. Bueno, pues con mi pareja, pues que, vamos a ver, esto, que me ha cogido el cargador y me lo ha cambiado de sitio. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo la costumbre, patrón, de ir con mi comportamiento a enchufar y de repente voy y no está. Y entonces tengo que despertar, porque el automático no funciona y entonces despertar fastidia, porque quiere decir que alguien te ha interrumpido en un buen hábito, en una costumbre o en un movimiento automático. Y eso, que te hayan cambiado una costumbre, que te hayan cambiado esa tontería, puede provocar un divorcio si no estamos preparados para afrontarlo. Y sobre todo si tenemos en pendientes de ese mismo tipo, porque se puede llegar a poner uno como un brontosaurio. ¿Mm? Y es una cuestión de territorialidad que se puede perfectamente resolver, de una manera, cuando si uno se da cuenta y lo reconoce y no le parece una tontería, empieza a no parecerle una tontería, que es lo mejor que nos puede pasar, que no nos parezca una tontería, ¿eh? Pues entonces veréis que no hay pendientes, vamos actualizados. Y eso es una maravilla.
¿eh? Y eso es una manera de comunicarse. Por ejemplo, si vemos a nuestra pareja o a la persona que amamos cerca y la vemos rara con nosotros, en vez de dejarlo pasar y decir qué rara es que está pasando un momento estúpido y así irnos de rositas, ¿eh? Y esa persona, a lo mejor, siendo nosotros conocedores de leyes y conocedores de este tipo de recursos, no nos habla, preguntar. ¿Mm? Y para que no se ponga a la defensiva ni se sienta atacado, ser un poco oportuno, y hacerlo de una manera elegante y tal, ¿no? Oye, que te noto cuando quieras y tal, ¿sabes? Si no te importa, me gustaría saber qué te pasa y tal, ¿sabes? He notado esto y esto. ¿Sí? Y que no sea una cosa, ¿qué dices? ¿Qué va? Y, ¿sabes? Es decir, que haya ya una cierta conciencia de decir las cosas que puedan generar un conflicto y que tratamos enseguida de narcotizar. El mecanismo ese del que hoy he estado hablando mucho con una persona del estilo de personalidad 9. El mecanismo era increíble, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué vienes al psicólogo? Nada, y tal, ¿sabes? Para que me digas a ver qué pasa, porque como estoy tan bien, todo me va bien, siempre me ha ido bien, y me siento fenomenal, y tal, pues a lo mejor yendo al psicólogo, ¿no? ¿Eh? Y bueno, efectivamente, se le había muerto un compañero porque es montañista y se había caído delante de él y se había matado en sus narices y para salvarse él y tal había tenido que engancharse él y tal y decidir salvarse él. Es decir, unas cosas que de repente empezaron a salir cuando empezamos con los test proyectivos, ¿no? Que es donde yo ahí veo el truquito y tal, ¿sabes? Que de la racionalización. Y entonces de repente sí, y tal, y digo, ¿y tú alguna vez has llorado? ¿No? Es decir, no termina, y es impresionante que la narcotización y tal, ¿no? O sea, porque no es la única persona que estoy viendo de estas características, ¿no? De ser capaz de postergar décadas, a lo mejor un pendiente, ¿no? Bueno, vamos a no ir a exagerados, ¿qué tal vamos de actualizados con nuestras parejas? ¿Mm? Eso sería interesante. No para decir qué horror, qué mal y ya dejarlo por inútil, no, sino todo lo contrario, para ver cómo podemos actualizar, ¿no? Y eso es un tema importante. Y también quería hablaros de la ley de la correspondencia, que es una ley preciosa para poderla entender. Es muy fastidiosa también cuando lo que nos corresponde no nos gusta. Y lo tenemos que aceptar como correspondiente. Es muy agradable cuando de repente nos ocurren y somos, por lo tanto, correspondientes con que nos ocurran cosas que nos agradan y que nos dan energía y nos ponen en un estado de contento. Y entonces la ley de la correspondencia es una maravilla. Y entonces por eso la correspondencia es neutro, no es ni positivo ni negativo desde el punto de vista de las leyes universales. ¿m? Es simplemente que las cosas ocurren y lo que ocurre no puede ser que haya ocurrido de otra manera. Es absolutamente imposible, por mucho que lo hayamos deseado. Y que además es perfecto en el momento en que se está manifestando y producto de todo lo que se ha manifestado antes que ha hecho que sea eso y no otra cosa lo que se manifieste. Es decir, hay una parte física, por lo cual, es decir, hay una parte co-creadora tuya de esa realidad que estás viviendo. Perdonadme, esto lo dice la ley de la correspondencia también para que no queramos decir algo que he estado escuchando en estas últimas semanas también, y es como, y fíjate las leyes lo que me hacen, ¿no? Es como si las leyes fueran malas y tal, ¿sabes? O vengativas, o, o equivocadas. ¿m? Es decir, que es un mecanismo del ego de tomársela contra las leyes. Y entonces es muy gracioso todo lo que hacemos, porque yo supongo que una inteligencia superior le debe parecer graciosísimas nuestras reacciones, ¿no? Y yo creo que realmente lo son y tal, ¿sabes? Es decir, bebés, y además, y encima las leyes vienen y como si las leyes vinieran. Hay personas que estamos escuchando leyes desde hace mucho tiempo, pero que me hace mucha gracia y siento mucha ternura porque a mí me pasaba lo mismo cuando empecé. Además, las llamábamos con un insulto a las leyes, o sea que incluso peor y tal. Ahora por lo menos no las insultamos, ¿no?
Pero efectivamente hay correspondencias que dejan mucho que desear en nuestras vidas, y nos corresponde a veces escuchar o recibir actitudes de personas que amamos que dejan mucho también que desear y estamos siendo correspondientes con recibirlas. ¿M? Quiere decirse que hay una lección para nosotros. ¿M? Y eso es muy interesante de ver como lección y no como castigo. La lección es porque tenemos que aprender algo que no sabemos. Y entonces en nuestros conflictos relacionales de uno a uno también he sacado un poco de los puntos ciegos del eneagrama. ¿Eh? Vamos a revisarlos un poquito y tal, los puntos ciegos en la comunicación. ¿Eh? Vamos a revisarlos un poquito y tal, y vamos a ver qué sale de todo esto. Y si alguien quiere dar su testimonio sobre respecto a si se siente identificado con el eneagrama y los puntos ciegos, hacemos un poquito más diálogo y menos monólogo. ¿Eh? A mí me encantaría que me podáis comentar. He encontrado un Excel que nos va a gustar. Hacía mucho que no lo abría. Aquí está. Vamos a ver si lo vemos. Tenemos estas maneras de comunicar, formas de comunicarse de cada tipo. Y como es largo y costoso, lo que vamos a hacer es ver los puntos ciegos, de cada tipo, que nos van a dar información sobre, vamos a ver, sobre cuestiones que nos ocurren en la comunicación a nosotros, y tal, vamos a verlo en función de nosotros, aunque por supuesto también tenemos derecho de verlo en los demás, pero con respeto y tal, porque nosotros también tenemos el nuestro, es decir, aquí nadie es mejor ni peor, y eso es importante, ¿de acuerdo? Un punto ciego del uno, del tipo uno, sería pues tener como que el otro perciba la sensación de que no termina de, vamos a decir, de convencerse de lo que le estás diciendo, que hay como, como una especie como de ceja para arriba y tal, un poco como si estuviera enojado, ¿no? Es decir, y luego también obcecado en lo que respecta a sus propias opiniones, que a lo mejor él piensa que no, estos son puntos ciegos, es decir, el que los demás le percibamos como una persona crítica y enfadada, y y él o ella no se estén dando cuenta de que esa es la imagen que están recibiendo, que están proyectando hacia los demás, o que resulte demasiado obcecado. Es decir, que incluso no se lo puedas decir porque no se da cuenta. O sea, punto ciego es punto ciego, es que no lo vemos, no lo vemos. ¿Mm? Y cuando nos lo dicen, pues casi como que nos tendrían que enseñar una foto o decirlo como muy despacio para que podamos reconocerlo. Y en cualquier caso, el que una persona reconozca esto, pues esto, vamos despacito con los reconocimientos siempre, porque también puede ser también una fuente de conflicto, ¿de acuerdo? Esto es una información incluso que se puede mostrar también, por si acaso alguien se pueda sentir identificado con ello. Luego, esto, el que en el 2 una de las cosas es que nos demos un poco cuenta a los demás como que hay segundas intenciones, hay un halago que va más allá un poquito de lo que es el halago en sí, que exageren un poquito, más demasiado de lo que se dan cuenta, sus intenciones de conectar contigo. Puede resultar un poco abrumador y un poco raro, que de repente pasen de 0 a 100 en el sentido de que no te conocían y 5 minutos después te aman en colores. Entonces esto puede ocurrir también y cuando, sobre todo, por supuesto, estos puntos ciegos los estoy exagerando, ¿de acuerdo? Pero que puede resultar. Y luego también no se dan cuenta las personas del tipo 2, que cuando cesa el interés se desentienden de una manera muy fría, mucho más fría a lo mejor que lo que corresponde naturalmente después de haber habido una conexión emocional. ¿Eh? Y entonces, no, pero yo no me he enfriado si llevas sin dirigirme la palabra, o cuando yo llego tú te vas, o no me coges el teléfono, y a lo mejor es un punto ciego, no se dan cuenta que han pasado de 100 a 0 o de 0 a 100. Mm. En el caso del 3 bueno, no sé si, bueno, luego lo miramos y tal. Geno, ¿te importa mirarme el chat? Sí, sí, de momento no hay nada. Ajá. Y poner en el chat y tal lo siento, para esto, pues eso, motivar un poco de diálogo. Vale.
En el caso del 3 tenemos la impaciencia, cuando cree que los demás no dan la talla. Es como que de repente empiezan a bufar y tal, ¿sabes? Cuando les hablas o te repites o te estás explicando demasiado, y hacen como un gesto de no querer continuar, o sea, como de impaciencia, como termina rápido y tal, ¿no? Y esto a lo mejor le dices, oye, que es que pues, disimula un poco, escúchame, pero ¿qué dices? Si te he escuchado, son puntos ciegos. Dificultad de hablar de sus propias limitaciones, ¿de acuerdo? Esto, bueno, y tal, la presentación de la tarjeta de visita del 3 es importante, con lo cual, pues, no, cuando si le preguntas sobre sus errores, pues si está en su rol social, es una pregunta que puede incomodarle e incluso puede no se cuenta de sus propias limitaciones en esos momentos y no verlos. Y luego, pues, aparentar concentración cuando no se está uno concentrando, y parecer brusco o poco sincero. Bueno, hay muchos puntos ciegos que salen aquí en el 3, eso no quiere decir que se tengan más, simplemente que no se nos han ocurrido o no se les ha ocurrido al autor, no me acuerdo. Esto me parece que eran fichas. ¿Quién había sacado esto? Yo creo que sí, yo creo que eran las fichas, una parte de las fichas que compramos en el Enneagram Institute hace muchos años y que la verdad es que pueden ser revisadas y pueden ser mejoradas, por lo que estoy viendo. En el caso del tipo 4 desvía la conversación hacia sí mismo. ¿Mm? Es decir, terminar hablando de ti cuando no se estaba hablando de ti. ¿eh? Esto también con su comportamiento y tal, es decir, cuando un 4 no se está dando cuenta de que está muy egocéntrico, porque los puntos ciegos fundamentalmente nacen cuando uno está con, consigo mismo, ¿no? En fase mirarse el ombligo y no darse cuenta de los efectos que uno tiene sobre los demás, ¿no? Ahí es donde los puntos ciegos se hacen resaltables, ¿no? A ver, estamos en el 4 aquí está. No, este era así, hacia sí mismo. Necesita agotar la conversación, aunque el otro ya no quiera. Eso es una pesadilla. ¿Mm? Esto, que la pesadilla la vive el otro, no la vivimos los cuatro. Porque hay un momento en que ya no tiene final. ¿De acuerdo? Es decir, y además se está haciendo demasiado grande algo, porque generalmente cuando los cuatro queremos ir hasta el final de algo es porque hay algo obsesivo también en ello. ¿De acuerdo? ¿Eh? Es decir, el tema de la autorreferencia, el tema de que, bueno, pues esto de que de necesidad de irse hasta el final con las cosas que plantea, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿sabes? Es decir, como que no tiene nunca fin, no hay que poner límites, es un punto ciego. Y luego pues sí, puede parecer como que está hablando a modo llorar y tal, y no está dándose cuenta de que está hablando a modo llorar, a modo lamentarse, a modo victimizarse, y a modo de pobre de mí. Lo cual puede drenar muchísimo porque es como hacer al otro salir sintiéndose culpable de lo que te pasa. Ese es el punto, gran punto ciego del 4. En el caso del 5 los demás interpretan su costumbre de esperar lo peor como actitud tendente. No, este es el 6. Es que como no lo veo arriba, aquí está el 4, el 5. Poco cálido, puede parecer poco cálido, puede aparecer inexpresivo y no darse cuenta. Él, es decir, es en los pareceres de los demás, porque uno no se ve. Puede aparecer distante, elitista, condescendiente, un poco como que te perdona la vida, ¿no? Es decir, como que no te contesta, te mira y luego te deja de mirar, ¿no? Entonces, como puede ser una actitud como condescendiente, ¿vale? Acepto tu presencia, pero no me interesas. ¿Mm? También difícil de comprender su parquedad porque a lo mejor no, los demás lo pueden percibir como que a lo mejor está incómodo o que le ha sentado algo mal. Esa es la actitud de la reserva, lo que el 5 tiene como punto ciego en su comunicación. Es decir, todo el mundo se pregunta qué estará pensando, qué se cocerá por ahí dentro, ¿no? Y luego puede caer en lo contrario, que es un ataque de verborrea. Y entonces empiezan a hablar sin parar, pero sin entonación también, ¿no? Es decir, a mí me pasó esto una vez con una persona de este estilo y es como para suicidarse, es tremendo, ¿sabes? Porque además es difícil pararles, porque cuando por fin hablan, ¿eh? Y bueno, pues, es otro punto ciego, no se están dando cuenta del ataque de verborrea. Luego, en el caso del tipo 6
es el tema de no darse cuenta de que ya está interpretado como esto, como una persona no capaz, no como una persona que piensa, en la costumbre de esperar siempre lo peor. Es como que está dando una imagen de no capacidad de llegar. No de que pueda dar mala suerte, o no sea apropiado, o sea inseguro, y entonces ese yo no soy capaz es un punto ciego que transmiten la comunicación, y que los demás se dan cuenta. Sí, pues un poco repite, es el tema de que los demás también cuestionen su competencia, ¿no? En un momento dado de tanto, bueno, pues de alguna manera dar, hacer dudas con respecto a las cosas que quiere hacer, a lo mejor lo hago, a lo mejor no, pues sí, pues se me había ocurrido, pues no. Y entonces, mientras que está dudando en alto, los demás pueden estar percibiendo una falta de competencia. Eso es lo que quiere decir este punto ciego que recogimos. En el caso del tipo 7, bueno, que se note un poco que está hablando esto de lo que no sabe. Ahí es donde está el ego fraudulencia. Que se pueda ver un poco de bluff, se dice aquí en mi país. Esto, bluff es como alguien que mucho llama la atención, pero que no hay nada. ¿Eh? Y como habla tan bien y se comunica tan bien y tiene esta inteligencia asociativa, puede no darse cuenta que la gente esté diciendo, vale, vale, déjalo, pasamos a otra cosa. No como que se pilla el fraude, más de lo que a lo mejor el 7 se dé cuenta. ¿Dónde estoy? Aquí. Ay, no se da cuenta como también pide los demás de tomen en serio. Sí, bueno, es como el cuento del lobo. Tal, o sea, voy a reaccionar, ya voy a empezar a hacer las cosas bien. No, yo recuerdo un sobrino mío que venía, no, tía Isa, he madurado y tal, y ya creo que a partir de ahora lo que diga lo voy a hacer. 23, 24 años tenía en ese entonces, ¿no? Y fueron correlativos, ¿no? Ahora ya con 35 y tal, ¿sabes? Parece y tal que se está empezando a tomar algo en serio, porque ya no dice que se lo va a tomar en serio, ¿no? Entonces estas cosas son puntos ciegos, ¿no? Puede tener gracia y tal, ¿sabes? Pero desde el punto de vista del 7 o de cualquiera que padezca estos puntos ciegos no tiene ninguno. Vale. En el caso del tipo 8 mucha gente no son los tímidos, se sienten intimidados por él. Mm. Sí, que hace una presencia más intimidante de la que se da cuenta, e incluso de la que tiene intención de hacer. ¿Eh? Pero sí que pueden ser percibidos como personas que intimidan. Y sí que siempre hay un toque de intimidación como punto ciego cuando es detectado. ¿Mm? Pues, punto ciego como ellos, y a veces sin darse cuenta queda patente su vulnerabilidad. Sobre todo cuando se quejan de la no correspondencia, que es una flecha que tienen al 2 pero que todos los 8, que son los emocionales, de los viscerales, son unos llorones. ¿Mm? Es decir, que es que luego de repente la gente se da cuenta de que no están furiosos pegando puñetazos, sino que están llorando y tal de pena que les da lo poco que se les quiere. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues ese punto ciego tampoco es fácil de trasladar, ¿de acuerdo? Porque justamente se toca. Los puntos ciegos son como los mecanismos de defensa, son pues, cosas sensibles. ¿M? Y que si se dicen de mala manera, la persona lo va a negar. Y luego, en el caso del 9, explicaciones detalladas que provocan la pérdida de interés del interlocutor. ¿M? O sea, es tan de enredo, detalle de la situación, del enredo, que al final no se sabe cuál fue el núcleo, ni el comienzo, ni el final. Es decir, puede provocar una pérdida de interés el que empiecen por el principio de los tiempos, ¿no? Es decir, en un momento dado explicar la historia, ¿no? O cualquier pequeña cosa y tal que quieran contar. Esto sí que lo he visto en directo mucho. Lo he visto en directo. Luego no se posicionan y entonces pues es muy incómodo la persona que se pone bien con Dios y con el diablo y tal en un debate, en una comunicación, incluso en un conflicto. Con lo cual, pues
los argumentos que presentan de una manera u de otra no tienen el respeto que se merecen. Porque en este mundo polar hay que posicionarse. Y además posicionarse también está muy bien cuando la posición que uno tiene está clara. ¿eh? Pero sí que puede crear conflicto, por supuesto. Ya sabemos que el punto ciego es como huye del conflicto. Y luego no saben, y luego, pues es que no, es tremendo el tema de que no elige tú, no, si a mí me da igual, no, es que eso puede ser también muy incómodo para los demás. Es decir, cuando tú crees que estás siendo generoso cediendo, a lo mejor lo que quiere el otro es que no cedas, ¿no? Y que esto no lo ven tampoco, y tal, ¿sabes? Lo ven como un acto de generosidad. Y bueno, pues ya os he contado un poquito puntos ciegos del enneagrama, no sé qué ha podido moverse por aquí. Pues Marta se ha comentado y Guille también. No sé si querrán ellos hablar. Marta lo que comenta es que le preocupa su lenguaje corporal, que la delata. Eso es lo que ha comentado. Que le puede sentar mal al otro y que necesita modularlo, como cuatro. La imagen corporal, El lenguaje corporal, es lo que dice Marta. sí, sí, tenemos que modular nuestro lenguaje corporal y en el 4 había, no, era en el 4 en donde estaba el tema del lenguaje corporal porque no me acuerdo si era en el 4 o no. Para mí sí, ¿eh? Yo es que me ha llamado la atención. No me he leído solamente el punto ciego, Isabel, sino que, bueno, sin quererlo, he leído el lenguaje corporal y Ah, allí vale, vale, va, he es verdad que visto, es que hay lenguaje corporal, pero os lo vamos a poner he- otra vez. he visto mucho de esto. Quizás es lo que me ha llamado más la atención, la expresión de los ojos y el estar como apremiante y cómo puedo dejar a los demás con miradas mías o caras o posiciones. Sé que esto me ha traído problemas. El lenguaje Y no hace mucho, además, tuve una experiencia con esto, ¿no? ya. Que no lo quise reconocer en el momento, he necesitado semanas y ahora que lo he visto escrito, digo, y me gustaría hacer algo, bueno, tengo que hacer algo con esto, porque además es poco espiritual también estar ahí, ¿no? Con este desvarío emocional a través del lenguaje corporal. No, o sea, el ataque de todos. Perdona, Marta, querida. Eh, Tranquila, que me el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, desde luego, puede ser un punto ciego, sí. Quiere decirse que Eh, lo que pasa es que puede ser también un punto no ciego y hacerlo muy bien con el lenguaje corporal, no solamente muy mal, ¿de acuerdo? No, fíjate que el lenguaje corporal no viene como punto ciego en el 4, pero vamos, yo puedo estar completamente de acuerdo contigo en que, pero lo que pasa es que generalmente lo he hecho a posta, lo de mirar mal o lo de quedarme más fría o poner un lenguaje corporal a posta y tal, ¿sabes? Como para generar estados de relación. Yo no sé si tú lo haces esto. no, yo es que veo que me lo han indicado a lo largo de la vida. Yo nunca lo he querido admitir, pero no, es completamente descontrolado por mi parte. Mm. No sé si el Pues cuatro chequear un poco social, más y tal, o pedir feedback. Sí, no lo sé si al que, 4 social le ocurre esto. Con el hombre, tema de pues la sí, vergüenza y tal, igual ahí el artífice se hace algo raro, ¿no? Y depende de lo que uno esté enrocado, ¿no? Porque, vamos a ver, esto, yo sí que he visto muchos 4 sociales con cara de asco, pero con una auténtica cara de asco y tal, sabes que además incluso esto puede ser no, hablan de la emoción del asco. Dicen que el asco, los antropólogos, ha sido lo que ha hecho sobrevivir al ser humano. ¿Sabes? Que si no hubiéramos tenido asco, entonces poner cara de asco. O sea, ¿a qué te dice a ti eso? Lo de la cara de asco. ah, Ah, pues, claro, pues de ser como despreciativo, ¿no? Con los demás. Por eso te digo que hablar de son sus vidas, actitudes, hablar de sus vidas con un poco de desprecio. mm,
Eso puede ser un síntoma de Claro, estar con porque la... por eso te decía del social, porque es como que como o estamos en plan superior o como nos ponemos inferior, cuando estamos en el superior, todas estas caras de asco, de reprobación, de no sé qué, pues a mí es que me han salido toda la vida sin darme cuenta. Y como me ha pasado no hace mucho, pues, y ahora lo he visto allí y digo, ostras, esto es algo que tengo que reconocer porque ya lo que tengo menos es aquello de querer acabar las conversaciones, llegar hasta el fondo. Esto se me ha quedado más atrás, pero el lenguaje corporal me ha dejado como, uy, 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 esto lo tengo yo Pues qué bien, Marta. algo. Porque para ti como para todos los navegadores son muy importantes las relaciones y la compañía y la conexión. Es decir, que es muy interesante revisar los puntos ciegos que pueden en un momento dado expulsar a los demás de nuestras vidas y tal, ¿no? Entonces, si nosotros no nos demos cuenta de ello y no encontremos la razón por la cual, porque muchas de las razones por las cuales las personas nos huyen son sutiles, energéticas y tienen que ver con este tipo de cuestiones y tal, ¿no? Que es que la próxima vez que de repente alguien piense en nosotros, en vez de ver una imagen sonriente, vean una cara de asco. Claro. Y entonces ahí hay que tener cuidado y tal, porque la gente se irá hacia lo alcalino, no hacia lo ácido. Esto es como de lo que se llama la inteligencia básica, es la posición que hace cualquier organismo vivo yendo hacia lo alcalino y huyendo de lo ácido. ¿Y qué es una cara de asco o una actitud como de, como que no me entiendes, como que no... ¿Sabes? ¿No? ¿Qué dices? Y tal, ¿sabes? Es decir, como una especie como de reivindicación cuatresca y tal, de que el otro se meta en mi colocón y no meterme yo en el suyo. Ahí es donde pones la cara, o se puede poner la cara de asco, y es que si no te interesa lo mío y tal, ¿sabes? Pues entonces no quiero estar aquí, Sí, porque sí, el tuyo no me interesa tanto ni me parece tan interesante. Toma pues lo castaña, has ¿eh? descrito, sí, sí, sí. Ujú. Gracias, Eso Isa. sí que lo he podido detectar. Disculpad los ataques de tos, me estoy saliendo un catarro. Vale, bueno, muy bien. ¿Qué más cosas había por ahí? Gracias, Marta. Me gusta y tal que empecemos a dialogar un poquito. Sí, ¿qué más había? Mira, ha escrito también Guille, que a lo mejor quiere comentarlo él, su punto ciego, que es la intensidad, la vehemencia cuando discute o debate. Intensidad, vehemencia. Bueno, yo no sé si es punto ciego, Guille, o te das cuenta de cómo te pones de vehemente. Ha sido punto ciego. Sí, ahora a lo mejor me puedo dar más cuenta, pero cuando era más pequeño decía, pero ¿por qué te enfadas? Y porque es que me estás gritando. Y yo decía, yo no estoy gritando. Ya. Ajá, qué El, bueno. de- el de yo no estoy gritando ha sido una técnica bastante constante en mis discusiones. Sí, sí, sí. Ahora a lo mejor sí que me doy más cuenta y incluso lo procuro gestionar. Cuando me viene ahí la energía iracunda que se me pone aquí en el pecho, intento pues controlarla de alguna manera. Irte a dar un paseo. Hay muchas técnicas para que cuando uno se da cuenta de que está tenso y tal, que son las primeras señales de que te puedes cabrear, Mm. las primeras señales de tensión, que generalmente suelen, no sé, algunos les da aquí, otros se ponen así, otros desde el rictus de la cara. Lo notas corporalmente la tensión antes de que te venga el grito. Mm. Bueno, el grito ya sabes que siempre es instintivo. Cuando uno grita es porque está instintivo y tal. Esa es una necesidad, es algo fuerte. ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor es más fuerte de lo que procede. Sí, Ahí es sí, donde sí. está el tema de la exageración y tal, que antes llamaba neurótica y tal, neurosis y tal, ¿no? Es quizás un poco más fuerte de lo que procede o de lo que procedería en otro entorno en donde no estuviera el ego, ¿no? Mm. Sí, 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 Y, sí. y eso pues sí que puede en un momento dado poner tensos a los demás, ¿no? Porque la tensión provoca tensión. Totalmente. Además, eso es una cosa que me vengo dando cuenta relativamente recientemente. Cuando me pongo intenso, pero intenso mal, no intenso bien. Ujú. Intenso Y creativo, divertido. sí, ¿eh? bien, y eso gusta y encanta, pero cuando me pongo Claro, intenso mal, claro.
Yo digo, vale, ya me encajan las cosas, ya voy viendo. Se están convirtiendo en puntos no ciegos, poco a poco. Aunque bueno, habrá Me momentos en parece mi vida que los maravilla tengo. eso, ¿verdad, Guille? Que se empiecen a convertir en cosas no tan ciegas, ¿verdad? Qué Sí, maravilla. aunque a veces pienso, a veces tengo esos días malos que digo, jolín, creo que estoy perdiendo el control o la conciencia o el estado de, al menos atento a eso. Hay días o temporadas que digo, jolín, que me llega a fastidiar, ¿no? El vaivén de la conciencia. Pero bueno, es cosa de la vida, entiendo. Es que la conciencia es un poco, y perdonadme la palabra, es un poco jodida, ¿sabes? O sea, porque para empezar va y viene y para seguir te das cuenta de que es un proceso, de que no se termina de llegar. Absolutamente. ¿Sabes? Es decir, y entonces es un poco desesperante, sobre todo para los impacientes unos. Y luego encima darse cuenta de todos estos errores y todos estos horrores y tal, ¿sabes? Pero bueno, Sí. de acuerdo, Guille, pues sí, Gracias. Sí. cuidado con eso, es contagiosa la tensión en el uno. Y entonces, pues efectivamente, hay una vehemencia y tal que sobre todo en el transmisor, que puede abrumar, ¿no? Que puede abrumar. Yo lo que más vería, Guille, y a ver si estás de acuerdo conmigo y unos que haya por aquí, esto es el juez. O sea, es decir, hay como una ecuación juez-fiscal, fiscal, acusador, juez, y no hay abogado defensor. ¿Me entiendes? Para los demás me refiero, pero tampoco para uno mismo. No sé si te das cuenta de que falta en esa triangulación como una parte y tal, ¿sabes? En la que se pueda en un momento dado relajar el juicio. Pues precisamente estos 2 días que he estado viendo tus vídeos, cuando explicas los 3 subtipos del uno y tal, que hablabas precisamente del tema del juez, jolín, voy a prestar mucha más atención porque Bueno, cuando estoy ahí, como dices tú, en modo transmisor mal, pierdo la autoobservación, pierdo esa capacidad de poder discernir si es juez o no es juez, o si es X o es Y. Entonces, a raíz de esto, de esta visualización, y ahora que me lo dices, voy a procurar prestar mucha más atención. sí, porque además está muy bien que esté el juez, pero tiene que haber los tres y tal, ¿sabes? Tiene que haber el fiscal, el abogado defensor y el juez, no el juez y el fiscal. Es lo Sí, que sí. pone tenso y es lo que hace que pierdas la razón, que es Sí, otra sí. cosa que también fastidia en esta ecuación, vamos a decir, adictiva y tal sería, ¿no? La de juez fiscal, fiscal juez. Entonces no se puede hacer un término medio y no se está siendo justo. Ahí es donde está para que uno se sienta bien porque la justicia es algo importante para un uno y uno no quiere ser una persona justa. ¿Sabes? No quiere ir a por la gente, lo que quiere es ser justo y que haya más justicia y tal, ¿no? En el sentido de que cada uno tenga su parte y que esté bien repartido. ¿Eh? ¿Te leíste Nine Sapiens? Creo que Ana Pibernat sí que se lo ha leído. Estaba por Wow. aquí. ¿Te El leíste de el libro Nine Sapiens, Sapiens? Sí. el de Yuval Nova, el de Harari. No, Nine Sapiens es ay, por favor, Claudia, Claudia Narío. ¿Y Me lo él cómo se apunto. llama, Ana Pibernat? ¿Cómo se llama él? Hugo Kruger. Hugo Hugo Kruger Kruger. y Me lo apunto. bueno, pues resulta que lo que hacen ellos es una cosa muy bonita, que además añade un poquito de antropología a todo esto, más que espiritualidad, diciendo que cada uno de los sistemas operativos del enegrama pudo tener su utilidad, su funcionalidad, a medida que iba el sapiens pasando de ser sapiens a Homo sapiens. Y entonces muchos de los conflictos eran pues porque uno le había dado el jabalí, la pata a uno o al otro, y entonces al otro al traer un conejo y tal, ¿sabes? Pues como había menos, pues entonces al otro no le da, a pesar de que el otro le dio cuando tenía menos. Bien, entonces aparecía la persona que repartía justamente en función de las circunstancias. Es decir, necesitaban una persona que fuera justa. El pobre. Qué horror, Ana Barber, cúrame. Ay, mía. Bueno,
Sí, o sea, que Y entonces hubo cambio de el rol, repente ¿no? como figura, exactamente. Fue, perdonadme un momento. Sí, sí. Que no, háblales de algún momento, que ahora vengo, me voy a tomar un Ahora, poco de jarabe. vamos, más que hablar yo, podemos abrir todos los micrófonos y así hablamos todos. Yo lo que os he comentado del 6 es que, Guille, hablas del 1 y me recuerda a mucho gente que tengo cercana, por ejemplo, mi hermano. Eso sí. Y mi hermano, eso, cuando éramos pequeños, a mí me ponía súper nerviosa porque gritaba. Y no es que estuviera enfadado, es que a mi hermano le llamamos el juez en mi casa. Porque es que Fíjate. cuando habla no habla, sentencia. No lo hace inconscientemente. Y a mí me daba una sensación de decir, es que lo sabe todo. Para mí mi hermano mayor lo sabía todo por su manera de hablar. Lo decía con tanta seguridad que tenía que ser cierto lo que decía. Sí, sí, fíjate. Sí, Eso a mí sí me... Sí. me lo dijo hace 2 semanas un amigo 9 hablando de inteligencia artificial. Que porque yo le intentaba explicar mi entendimiento y pues sería bastante demente, mente, aunque no estaba para nada enfadado, de hecho estaba entusiasmado contestándolo y me dice, pero me lo dijo de buenas. Dice, joder, Guille, macho, hablas como si tuvieras la verdad, como si lo supieras todo. Y yo, pues tío, es una cosa que me tengo que revisar porque nada más lejos de la realidad. Pues Sí, sí, a sí, mí me pasaba sí, con mi hermano eso, que para mí era cierto lo punto que él decía ciego. por su manera. A ver, Entonces, sí, sí. bueno, muchísimas gracias por ayudarme y por ser tan maravillosos conmigo. Y me habéis hecho sentir muy bien todos, a pesar de lo mal que me he sentido. Pero esto, vamos, quería enseñaros más cosillas. ¿Qué decías del 6, Geno? Te he Ah, oído por ahí. no, que estaba diciendo que yo por estilo de personalidad, cuando mi hermano me hablaba, cuando éramos pequeños, mi hermano es muy intenso para hablar. Y a mí me daba siempre la sensación de que de que era cierto lo que decía por su manera de expresarse. Y que en mi casa le llamamos el juez a mi hermano el mayor, y se ha quedado con el juez y no le llamamos Jorge, es juez, porque él sabe, porque tiene una forma de expresar y de explicarse que es así. Para mí de pequeña lo era. Y Guille se ríe porque le suena. Es que... Es, Impresionante. Es que además, incluso a mí yo lo que me he encontrado, Guille, y dale, a ver si estás de acuerdo, es con personas que de repente te conectan, pero de una manera maravillosa, unos transmisores. Es decir, que tienes una conexión con ellos muy fuerte, profunda y bonita, y de repente se mosquean contigo y tal, ¿sabes? Es decir, pero que un poco demencialmente y tal, ¿sabes? O sea, me ha pasado con una persona en YouTube y de mi foro de YouTube y tal, que todavía no sé qué he hecho y tal, ¿sabes? O sea, pero es que ha sido de 100 a 0 y tal. Eso no sé si te ha pasado a ti alguna vez, a lo mejor es un punto ciego y Con no está ahí copas. contenido. Me ha pasado, pero con copas. No, en estados normales de conciencia no, pero con copas, aclaradamente sí, eso sí. O sea, que cuando se diluye el superego, porque el alcohol Sí, es un dilucidor del superego, o sea, claro, ya, ya, sí, ya, con ya. copas me ha pasado. Ya, Ah, bueno, ah, bajo secuestro emocional también y es estar con copas, porque estamos justamente de alguna manera entrando y viendo que todo esto son estados de conciencia. De acuerdo, es muy bonito verlo porque como son estados de conciencia se puede salir de ahí, de si uno piensa que es que uno es así y todo lo que está así y es que es como que uno está condenado a estar así, ¿eh? Pues entonces efectivamente uno, yo lo que he visto ha sido como o sea, una extraordinaria crueldad y tal, ¿sabes? En un juicio de valor que el otro no tiene absolutamente ni idea que se está generando, ¿eh? Y de repente, pues como tú dices, cuando se diluye salió una bocanada del brontosaurio y se queda uno y tal, ¿sabes? De verdad. Eso puede ser a lo mejor un punto ciego. sí, desde luego, lo es. Vale, muy bien, pues a chequear y tal, ¿sabes? Para que las personas podamos ir al mismo ritmo de opinión y tal, ¿sabes? Es decir, porque es muy doloroso, ¿no? Los que hemos podido padecerlo, sí que te lo puedo decir que lo he padecido. Ha sido muy doloroso, hombre, por mi cuarto también duele más así, es decir, otro visceral a lo mejor pues hubiera peleado, hubiera reñido, ¿no? O a saber, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque no me ha pasado una vez, me ha pasado dos, y entonces eso ya empieza a ser significativo, porque conozco tampoco, ¿sabes? Mis muestras tampoco son significativas, pero si ya hay dos que hacen exactamente lo mismo, entonces ya sí que me puede parecer que a lo mejor es un tema a investigar y tú me lo Y corroboras, o sea que, 100%, vale. 100%. Y solo añadir que cuando soy consciente de ello, lo mal que me siento, o sea, la desenergización que siento y la culpabilidad que siento es
creo que y más intensa de Mm. que la intensidad que he mostrado anteriormente. O sea, tengo Ujú. esos episodios de cuando descarrilo, luego me siento fatal, 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 fatal. Pues qué bien que te sientas fatal porque la cuestión es no intentar no mantenerlo. Justo, exacto. Entonces yo lo que iniciaría es como una historia compensatoria, ¿sabes? Que eso sentaría muy bien y tal, ¿sabes? Porque todos la podemos liar, todos. Aquí no solamente estamos hablando de un neurotransmisor, porque viene a cuento. Pero como hacer algo compensatorio cuando de repente, o en vez de sentirse tan mal y flagelarse, se requiere una acción, ¿no te parece? Vamos, es que digo me arrodillo, que puede sonar metafórica, pero literalmente alguna vez lo he hecho. En plan, Fenomenal. Eso, sí, eso, eso sí, es sí, sí. estupendo, claro, Soy de claro, claro. fácil, por fortuna, la capacidad de reconocer cuando la lío y pedir perdón. O sea, pido muchas veces perdón. Debería pedir menos porque significaría que lo descarrilaría menos, Ya, pero estaba viendo ahora y tal, ¿sabes? Precisamente sobre el perdón. Y cuantas menos veces tengamos que pedir perdón, mejor vamos. Pues ya, pues, y tal, ¿sabes? Pero por lo menos hacerlo cuando procede, ¿no? Y no sí, 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 quedarnos sí, diciendo que tenemos razón y tal, sí, ¿no? Que eso es cristalizarse, ¿no? sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué más cositas he encontrado yo por aquí. Que este documento, otro que tengo sobre pareja que he encontrado y generalmente las cosas que yo guardo, o por lo menos en el momento en que lo hice, sí que tenía un sentido que lo hiciera, o sea, me pareció interesante. Vamos a ver si nos parece interesante a todos y tal. No vamos, por supuesto, a leerlo, pero sí que vamos a ver algunas cosillas que me han parecido que merecen la pena. Que son estos puntitos, ¿no? Esto es decir, eh, eh, estas 10 claves, por un lado había, y luego por ahí abajo había alguna cosa más, eh, que, bueno, que nos pueden hacer, pues, empezar a gestionar algunos de nuestros patrones, ¿de acuerdo? Nuestros patrones basados en la soberbia, en el orgullo, en las pasiones, las bajas pasiones, como diría Gonzalo Morán. ¿Qué es lo que nos provocan las cuestiones sentimentales, ¿no? Ya lo vimos en el primer día que hablamos sobre esto, en el que a pesar de que vamos a decir, hemos desacralizado un poco el tema de la pareja, tal y como ha estado en los últimos 2 siglos, y estamos en estos momentos haciendo una revisión, es una de las cosas que más duele, es lo que peor lo pasamos, es por lo que en un momento dado, es decir, vamos a decir que nosotros como especie, aquí nos olvidamos del eneagrama, porque luego el eneagrama sí que hará que todo esto se gestione de una manera o de otra, como hemos visto a través de los puntos ciegos, ¿no? Pero bueno, siempre está muy bien por repasar un poco el tema de que, ¿por qué ya no hablamos? Y tal, ¿no? Por otro lado, había los primeros síntomas que os lo voy a poner antes de esto, que lo viene muy bien explicado en un documento que de Gerardo, que lo tengo por aquí, eso es, que es cuando la pareja se empieza a deteriorar o cuando a los síntomas y tal, aquí está, los síntomas de que empieza la cosa a requerir gestión, los tenemos aquí. Sintomatología de que empieza a ir mal la cosa, ¿no? Cuando se empieza a disminuir la comunicación. Que es lo que decía, pararse un momento a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente la otra persona, esto empieza te empieza a faltar interés por la otra persona o detectas que la otra persona empieza a faltar interés por ti. Esa porque de repente de estar hablando todo el tiempo y tal, o por lo menos no todo el tiempo, pero recurrentemente de una manera cómplice, el descansar en el otro, empieza a disminuir. Luego, de repente, las actividades comunes también. Fijaros en esto. Si en algún momento empezáis a ver que empieza a daros pereza las actividades comunes, también será un buen momento para gestionar. Esto lo estoy viendo yo ahora en las parejas que estoy asistiendo, como esto, por ejemplo, y tal en algunas, pues todavía no, ¿sabes? Siguen teniendo bonitos momentos y tal de actividades en comunes, aunque o sea, haya disminuido de momento la comunicación. Disminución del deseo y la frecuencia de la actividad sexual. Estamos hablando de pareja. O sea que sí. Es decir, cuando de repente empieza a bajar el deseo, empieza a bajar la atracción que siente uno por el otro, o cuando empieza uno a detectar que empieza a bajar el deseo que el otro tiene sobre mí.
Eso también es un síntoma para pararse, porque lo que dice Gerardo es que párate, no lo dejes pasar. Disminución del efecto y los detalles cariñosos, como nos llamamos a modo cariñoso, por ejemplo, hola mi vida, y de repente hola Fernando, y tal, ¿sabes? Y de repente empiezan a ver como esto, que empiezan como las cosas así que tenían más que ver con la ternura o los pequeños guiños pícaros que uno se hace con el otro. El lenguaje ese marciano común que uno genera con el otro cuando estás enamorado y tal, y empiezais a tener un lenguaje común, empieza ya a convertirse en un lenguaje ordinario. Este tiene que ver con todo lo que hemos dicho, el poco interés en compartir las actividades o problemas del otro. Es decir, es una disminución del interés por lo que antes te interesaba, cómo estás, cuéntame, qué tal con tal, y que de repente te empieza a no interesar y a parecerte rollo. ¿eh? Ojalá lo pillemos antes de que te parezca un rollo. Ahí está pasando algo pasional, ahí está habiendo una decepción, ahí está habiendo una necesidad de un cambio de comunicación. Es decir, es como lo que decía Gerardo, es que te quedas con la primera foto metida en el cerebro y 30 años después sigues echando de menos la primera foto o 15 años después dices que has cambiado. Claro que he cambiado. Por supuesto que menos mal que he cambiado. Es decir, porque uno de los grandes reproches ahora es que has cambiado, ¿no? Y que ha cambiado también el Estado. Aumento de la necesidad de compartir con otras personas, porque ya hay carencias de afecto. Es decir, y empiezas además a quejarte del otro cuando vas con otras personas. Bueno, pues ahora estamos pasando por un momento y de repente te escuchas no hablando bien de tu unión o de tu contacto. Y luego ya empiezan los procesos de falta de lealtad, que es, bueno, pues esto, hablar con otra persona en vez de con la persona requerida de lo que está ocurriendo. De ahí se puede pasar a ser infiel, ¿no? Que eso sería ya pues un síntoma de que efectivamente el deseo y la necesidad están por otro lado, quiere decirse ya el problema está grave, ¿no? Está grave, hay que realmente solucionarlo, ¿no? Había también algunas cosas que me gustaron, un poquito más para acá, antes de pasarnos al otro documento, que son el listado de creencias falsas, que ya las hemos visto muchas veces, pero que tienen que ver un poco con lo que acabamos de ver con lo de la sintomología de que algo va mal, ¿no? Y entonces es volvernos a repetir y tal, ¿no? Que es el que si tú fuiste con él o con ella feliz alguna vez, no quiere decir que esa persona te haya hecho feliz, sino que tú has sido feliz con él o ella. Eso es como un axioma que tenemos que meternos en vena. Es decir, no me hizo feliz. No te hace feliz. Eres tú quien eres feliz cuando pasa eso. Porque cuando ya no eres tan feliz, entonces, si estás en el paradigma anterior, vas a echarle la culpa al otro de que ya no eres feliz. Entonces ya no me haces feliz. Y eso es un asunto vanidoso, eso es un asunto infantil, y eso es un asunto dependiente, y eso es un asunto que al otro no se le puede reprochar. Aunque haya una bidireccionalidad de reproches de uno a otro sobre lo mismo. Y entonces cuando vienen las leyes nos enseñan que éramos nosotros los que teníamos la capacidad de ser feliz con el otro en otro momento de nuestra relación. Y que si ahora no somos felices porque no somos capaces de ser felices ahora, no que el otro no nos haga feliz. Y esto me ha encantado para que nos lo recordemos. Seguramente ahora vamos a tener que repetir muchas veces porque tenemos el otro programita muy, muy, muy endógeno. Luego, otra de las discusiones que se organizan es porque hay esta idea, que es creer que alguien es culpable de lo que a mí me pasa. Es que no me hace caso, es que no me escucha, es que no aprecia lo que hago, es que no se da cuenta de cuando estoy ocupada, es que generalmente suele llamar a la hora que sabe y tal, ¿no? Que estoy durmiendo la siesta. Es decir, empiezan como a haber cuestiones que quitan la sincronicidad del amor y tal, ¿sabes? ¿No? Y entonces empiezas a echar la culpa al otro, por cómo yo me siento.
Es otro programita que tenemos también, que lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los guiones, nos lo ha contado nuestra abuela, y a saber en qué momento y tal, de repente pensamos que una persona sería capaz de hacernos feliz, o que una persona tiene la culpa de lo que me pase. Y ahí, bueno, pues vamos a tenerlo que revisar, porque son ideas locas. Creer que alguien puede adivinar lo que yo necesito. Esto es adivinación de mi pensamiento, y exigir adivinación de mi pensamiento porque si no, no me quieres. Y porque si no es una prueba científica de que ya no estás tan pendiente de mí como lo estaba antes, la estabas antes, ¿no? Que es el también hace como una especie como de intento de recopilación de pruebas científicas, de que algo está fallando de ti hacia mí. Cuando lo inteligente sería hacer recopilación de pruebas científicas de todo lo que haces por mí, ¿sabes? Para uno sentirse mejor. Pero cuando hay asuntos no solucionados, hay hostilidades no resueltas o no gestionadas, y hay, vamos a decir, y uno se ha callado o ha hecho la vista gorda de cosas que le han podido llegar a sentar muy mal, con el fin de no meter ácido o de pensar todo lo que nosotros pensamos cuando no hacemos las cosas oportunamente, es decir, mejor déjalo pasar, si total, mira, ¿para qué va ahora? Hombre, por Dios. ¿No? Y sí, hay que hacerlo porque si no se puede deteriorar nuestra relación, ¿no? Y entonces es de pensamiento mágico, y cuidado con el pensamiento mágico, pensar que el otro tiene que adivinar nuestro pensamiento, es de niño pequeñito, porque lo único que ha adivinado nuestros pensamientos, que no han sido nuestros pensamientos, han sido nuestras necesidades, ha sido nuestra madre. Han sido nuestros padres los que han tenido que adivinarlo porque no teníamos la capacidad de contarlo. Entonces, las madres, los padres conocen los llantos de los niños, los suspiros de los niños, las hambres de los niños, todo lo que antes de que el niño lo tenga que expresar. Con lo cual estamos intentando llevar que la pareja compense los déficits de nuestros padres, de nuestra madre y de nuestros padres con respecto a nuestras necesidades afectivas e instintivas, y que por tanto puedan tener la facultad de adivinar lo que yo necesito. Esta es otra de las trampas mentales y tal, ¿sabes? En las que caemos en los estados sentimentales que provoca la pareja cuando las cosas no empiezan a ir bien. Creer que la sinceridad es un valor. Fíjate que esta es fuerte y ya lo hemos hablado muchas veces, pero es interesante verlo, ¿no? Es decir, la sinceridad es un valor. Hombre, esto, desde el punto de vista de la ética, el ser una persona honesta, que tiene la consecuencia de que es una persona que no disimula, que no hace trampa, que no miente, ¿eh? Es un valor. Pero sin embargo, el engaño instintivo, es decir, el hecho de que podamos en un momento dado provocar escenarios más deseables, en vez de el creer que la sinceridad, que puede llegarse a convertir en sincericidio de la relación, es decir, homicidio de la relación, sea un valor. Ajeno que me da otro ataque de tos, con lo cual habla del sincericidio. Mientras Vale, que hablamos todos del sincericidio. Yo lo que sí he escrito en el chat, que el otro punto, el de adivinar, ese es mío. Yo no sé vosotros, pero ese es mío. Yo doy por hecho que todos los demás tenéis que adivinar qué me pasa a mí. Sin yo decirlo, porque todo el mundo aquí es muy listo, sobre todo con mi pareja. Y lo del sincericidio, yo lo siento por mi hermano, pobrecito no está aquí, pero mi hermano es un sincericida, o sea, te la sueltas y vamos. Guille, cariño, ¿tú qué dices? O todos los unos que hay aquí, pero mi hermano te la suelta sin anestesia, tal cual. No, yo soy otra, siendo un ancho soy otra. ¿Y qué tal? Pues muy mal, ¿Qué tal, me va Anaís? mal en la vida eso. Es que además cuando las dicen así, que parece que no, o que decís así las cosas, que parece que no es importante, pero coño, nos dejáis por lo menos a los demás Sí, con sí, cara sí. bobos de decir, oh, yo, ¿qué ha Es pasado? impactante, es impactante. Sí que impacta.
Yo no sé el resto, pero a mí por lo menos sí que me impacta. Y me acuerdo que en casa sí que había trifulcas por ese tema, porque de cualquier cosa opinaba, todo le venía bien, o todo le... Bueno, y le sigue viniendo bien. Yo al final lo que hago es callarme con él, ya no sigo, no discuto, no debato, no hablo temas para evitar, pero sí que ocurre. Isabel, tienes la garganta hoy hecha un Pues trapo, ¿eh? estoy cascando y tal, ¿sabes? Pero no Pero pasa nada, porque como sois tan buena gente y tan buenos, vamos a terminar unos sincericidios, si os parece. Ya os vale, compensaré con otra sesión un poquito más larga, porque es que estamos ante temas tan interesantes, ¿verdad? Entonces, gracias, Geno, muchísimas gracias. Le voy a echar una bronca a Jorge, a Felipe y a Mario y les voy a llamar violadores de leyes y tal, ¿sabes? O sea, se lo voy a decir a la cara. Por cierto, ¿ha venido Mario para decírselo a la cara más? No, es una broma. no ha llegado todavía. Mira, a ver, ¿qué es lo que estaba poniendo, Geno? Estaba poniendo... Estabas en de el Gerardo, de punto Gerardo, eso. sincericidio. Sí. Vale, perfecto, aquí. Vale, voy a volver a intentar, terminamos y ya. A ver, creo que no era este, ¿no? No, no era este, era el No, no otro. era este. Es que abrí dos, sí. Aquí, ya lo encontré. Importante, gracias. Es que además este tema es muy fuerte porque hoy justamente hablaba también con otra persona del estilo 9 con esta misma persona, ¿no? Sobre que su matrimonio se fue a la porra frita, muy pesaroso para él, precisamente porque le confesó una infidelidad. ¿eh? Y estuvimos hablando es que la sinceridad provoca una visualización que es muy difícil, esto, vamos a decir, eliminar. Y produce también una sensación corporal que es muy difícil de eliminar. Es mucho más fácil de eliminar mentalmente que corporalmente. ¿m? Y la foto que se te ha puesto en el cerebro después de que has hecho la visualización de cómo pudo ocurrir. Con lo cual no es tanto el hecho como la reacción que provoca en el otro. Y entonces es compasivo y amoroso no provocar este tipo de reacciones en el otro, sobre todo si no tiene, vamos a decir, el fin de llevar una conversación hasta el final, y eso es muy costoso. Es decir, porque el otro puede tener una reacción emocional. Entonces, ¿qué hacemos ante una infidelidad? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué se puede hacer ante una infidelidad que no tenga la importancia suficiente como para corroer una relación? Esa es una pregunta. ¿m? Por supuesto, si tiene la importancia suficiente, ya no es sincericidio. Ya lo que está uno es haciendo trampa y doblete. Y eso es diferente. ¿Qué hacemos ante una mala noticia pues yo lo he estudiado en la Facultad de Medicina cuando éramos profesores y lo escuchábamos, ante una noticia médica, vamos a decir, bueno, fatal? ¿m? ¿Cómo presentaríamos esa información? Bien, mirad las informaciones no solamente como informaciones, sino cómo lo va a recibir el otro, porque el otro no lo va a recibir como tú proyectes a lo mejor que lo va a recibir, sino que lo va a recibir tal y como está en esos momentos, capaz de recibirlo. Y aquí es donde el eneagrama entra. Dice, no, claro, pero es que a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho a mí. Digo, sí, pero es que tú eres tú y el otro es el otro. Digo, ya, pero si entonces ¿y qué es eso de no hacer con los demás con lo que no quieres que hagan contigo mismo? Eso es diferente. Estamos hablando de dar una mala noticia, de dar una noticia que al otro le pueda afectar emocionalmente y que tenga que ver con vosotros dos, en cierto modo. Y entonces se recomienda y tal, ¿sabes? Esto, el valorarlo, el ver cómo se hace, el no decirlo, el no lanzar el piloto automático de no, es que yo pienso que tengo que ser sincero y tal, y para mí quererte es decírtelo todo. Pues entonces, ¿qué es para mí? Hay un mí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Qué es lo que quieres provocar? Que no es amoroso, que no es oportuno, que no es educativo y que además va a crear un conflicto fuerte. Y cómo se dice también, no solamente es no decirlo, sino cómo se dice.
Eso es muy importante. Mucho cuidado con la sinceridad, muchísimo cuidado. Eso es lo que puede provocar realmente una herida, luego muy difícil de resolver, muy difícil, porque ha provocado esa sensación corporal y esa visualización. Y por mucho que uno lo pueda resolver mentalmente, va a quedar corporalmente herido. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar por hoy Isabel, porque me va a dar otro ataque de tos, o sea que... Isabel, ha llegado la caballería. Tienes aquí a Mario. Hola, hola a todos. Hola. Perdona el retraso, pero Violador de leyes te he llamado y tal, porque me has fallado, me ha dado un ataque de tos, he tenido que irme al cuarto de baño, ha tenido que decirse, no sé, que eres una sincericida, tú a por uvas, menuda clase de leyes y tal, ¿sabes? Con lo cual ahora te voy a dejar porque no, antes no he encontrado el jarabe. ahí va Estábamos Dios. hablando del sincericidio, Mario querido. Sincericidio, Bienvenido, sí, 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 bienvenido. tremendo, tremendo. Hola a todos, enhorabuena. Aquí estamos de nuevo, los buscadores, los afines, las personas que estamos en este mundo intentando mejorar, ser cada vez un poquito más humanos, más personas y bueno, pues tengo mis obligaciones en la facultad y hoy he salido muy tarde de allí de la facultad, entonces pues esas carencias que tengo. ¿Qué tal vosotros? Yo no sé Bien, todavía. Mario. Estábamos hablando de temas de pareja, de comunicación, de síntomas por gestionar, y uno de Ah, ellos era lo el sincericidio, por ejemplo. Nos ha sincericidio. puesto, sí, nos ha puesto Isabel el ejemplo de alguien que, digamos, que le comenta a su pareja que ha sido infiel, y bueno, pues suceden cosas después, claro. Yo, vamos, nunca es un peligro decir a alguien, voy a ser tan sincero, tan humano y tan honesto que voy a decirle a mi pareja que te he sido infiel. No se lo recomiendo a nadie. Yo lo confieso delante de vosotros y vosotras, yo soy una cobardica, además mi eneatipo me lo dice, es un 6, yo no digo nada. O sea, aunque lo haga, yo me callo. No, y además es que vas a hacer daño a una persona, entonces yo creo que no sé Pero hasta qué es mejor punto. que no. Tendría que estar muy evolucionada la otra persona y muy en nivel de amor sincero, incondicional, para saber tolerar una cosa de estas. Yo creo, a nivel práctico, yo creo que si alguien quiere una cosa de estas, otra cosa es que te descubran, claro, y te pillen con todo el equipo. Bueno, eso es otra Entonces, cosa. Eso es otra clase de leyes, ya que me pillen ya es la trampilla, eso ya es otra cosa. Y también nos entonces, estaba comentando, por ejemplo, en el caso de, no sé, de una situación médica, aquí a lo mejor Ana también nos puede comentar cómo dar una mala noticia. sí, pues ¿A quién? ¿Hasta dónde? la técnica del sándwich, ¿no? Primero una cosa ¿Cómo es? buena, luego la cosa mala y luego la cosa buena. Ah, Sí, ¿no? ah, puede ser. Es una Anael, buena tienes técnica. el micrófono abierto. ¿Quieres Sí, hablar? sí, sí. Sí. Bueno, adelante, que yo ya me silencio. No, Sí. no, no tengo nada que decir. Gracias. No, la verdad es que esto del sincericidio en ocasiones yo lo veo, Mario, que es beneficioso para la relación, pero en otras ocasiones es muy doloroso y Es muy doloroso. y se generan muchísimos conflictos. Es muy doloroso. Bueno, se puede generar una ruptura completa. Entonces, a lo mejor, pues, no sé si eso es lo más conveniente. En cualquier caso, lo honesto es, pues, y lo leal es, si ves que la relación, pues, cuando una persona, yo creo, entra en una infidelidad o entra en una deslealtad, ha habido allá algo antes, ha habido algo antes. Sí, Ha habido eso ya ya, viene más de fondo, hay que hablarlo. a no No ser que solamente es seas infiel. un tarambana y un hombre, una mujer fácil, pues cualquiera no puede caer en una cosa de estas, pero cuando ya hay una infidelidad y además una cosa programada de alguna manera y sostenida en el tiempo, ahí hay algo más. Entonces, la lealtad yo creo que es decirlo antes, con tiempo, decir que la cosa no está bien o que la cosa pues merece nuestra revisión. Pero bueno, Bueno. en fin, ¿ya se te ha pasado la tos? No, ¿Eh? ya me ha vuelto otra vez, con lo cual no va a haber manera conmigo y tal, y tal. O sea, además ha empezado a subir fiebre, con lo cual yo creo Bueno, que hoy yo sí, hoy por hoy yo creo que sí. Han sido semanas muy movidas, familiares y tal, ¿no? sí. Y entonces pues siempre se paga un poco la deuda, ¿no? De las implicaciones. Y, y bueno, Mario, qué bien verte. No sé si quieres introducir algo más, yo encantada. Lo único que no me voy a poner a hablar porque me va a dar la tos, es nada más, por eso. Sí, yo no sé si en algún momento ya se me ocurre un tema que sí me gustaría hablaros más adelante, aunque sea un ratito, sobre el tema de ciencia y espiritualidad.
Entonces sí sería una Mira, aquí hay charla otra. interesante. Ciencia y Aquí hay la siguiente. espiritualidad, y hablarse un poquito de cómo son cosas que no son incompatibles y cómo son cosas que, cómo las encajamos, ¿no? Porque creo que son cosas que aparentemente están reñidas, pero no están reñidas bajo mi punto de vista. Si puedes ser una persona muy científica y si puedes ser una persona muy espiritual. Entonces, pues, si Mira te parece qué curioso, Mario. Estábamos hablando de creer que la sinceridad es un valor. Antes hemos visto sí, creer que alguien puede adivinar lo que yo necesito, y todas estas cosas que hayamos visto. Y ahora viene uno que tiene que ver con el anterior, a ver si me sale. Yo lo acabo de ver, sí. El punto 5. Creer que si no hay espontaneidad no tiene valor. ¿Qué te parece? pues un error muy grande. Un error, como un error cognitivo, sí, claro, estamos con las ideas locas. Pero ¿cómo se podía traducir esto con un ejemplo? Pues, Porque está la novia en su casa esperando al novio y él de paso hacia la casa a visitarla. Bueno, simplemente vio una florecita al lado del camino, le pareció bonita, la tomó y se la llevó de regalo a la novia. Eso no tuvo ni siquiera un coste, no compró una flor, pero fue un detalle espontáneo que a la novia le pareció bellísimo. Supongamos ahora el mismo ejemplo, pero en otras circunstancias. A la novia le parecería maravilloso que su novio llegara con una flor. Le encantaría que esto sucediera, pero a este chico no se le ocurrió eso. Vio unas flores por el camino, pero no pensó que para ella eso no fuera importante. No se le ocurrió. Entonces llegó y ella estaba esperando una flor y como no estaba la flor se sintió molesta y manifestó su malestar. Ay, me parece como muy largo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo y tal de que puedas decir como reproche? ¿Eh? Bueno, sí, lo de las flores, que no te paraste a buscarla, no te ha costado, ha sido espontáneo, ves un ramillete de porra frita. A lo mejor es un poco lo que quería decir, ¿no? Y no tengo ni idea pero me llama la atención. ¿Mm? ¿Quién se ha podido quejar de esto alguna vez con su pareja, de los que estamos aquí, y que pueda poner un ejemplo? Hombre, yo creo que estas cosas si están motivadas con una buena intención, yo creo que sí tiene valor. Yo creo que las cosas, lo que le da valor a las cosas es la intención que pones en ello. Entonces, a lo mejor un simple detalle de cogerle una margarita o un ramillete de margaritas del campo a tu novia, pues si lo haces desde lo más sentido, de lo más sincero y de lo más amoroso, pues es un detalle muy, muy de agradecer, yo creo. Pero es lo que define es la intención, más que otra cosa. Claro, Sí, sí. yo no lo metería en valor, la verdad. Mm. A ver, ¿en dónde lo meterías? No sé, algo, lo espontáneo me resuena más con la creatividad, con algo intrínseco en ti, ¿no? No como valor de justicia, de ética o de, Ya, 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 ya. O no sea, sé, como que se haya molestado más o como que la espontaneidad significa que no se ha molestado lo suficiente. ¿Iría por ahí la queja? Sí, 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 adelante, adelante. Guille. Yo le oí una vez a la novia, la ex de un amigo 3, un amigo 3 y su ex era una 2 y estaban hablando, quizás no tiene exactamente que ver con este término de espontaneidad, pero me resuena. Y era que estaban hablando porque el 3 quería hacer, pues, en un contexto de que se casaran, una separación de bienes y tenerlo todo súper calculado, auditado y hecho en un Excel, y la 2 decía que no, que todo tenía que ser todo junto, porque es que si no le quitas espontaneidad a la relación, porque tanto control no gusta, que no sé qué, no sé cuántos. Y me resultó muy curioso porque yo estaba a favor, ahí estaba a favor de amigo 3. Pero sí, no sé si tendrá mucho que ver con lo que decís, pero me resuena un poco. Como que decía que no era tan romántico. Estás en mute, ¿sabes? O sea, como que no es suficientemente romántico Sí, sí, desde mi punto de vista lo que has hecho y tal, sí, ¿no? Algo así, ¿no? sí. Vaya. Eso, así lo capté, sí. Muy bien. Y luego había en otro de Gerardo y tal, había sacado Mario, tú querías hablar de ciencia y leyes, decías, ¿no? Ciencia y espiritualidad. Ciencia y Sería un espiritualidad. tema para más adelante. No sé si queréis un día hablamos de eso y de cómo son compatibles,
cómo hay que entenderlo, ¿no? Porque quizá ya estamos superando la época del cientifismo y estamos superando un poquito la época de la visión absolutamente reduccionista de la vida. Yo creo que la ciencia tiene mucho que decir también ahí, ¿no? Es un tema para debatir, es un tema bonito y es un tema que se me ha ocurrido. Si un día os interesa, pues hablamos sobre ello. ¿Por qué no lo hacemos ya esto el próximo día y tal? Es decir, ¿por qué Mm. no avanzamos un tema de ciencia y espiritualidad? Les había prometido que les iba a enseñar los postulados de la ley de la correspondencia, con lo cual vamos a terminar la clase con estos postulados para que no se nos olviden las leyes universales y para las personas que se incorporan. A ver, mientras tanto en Madrid perdiendo, me parece. Aquí está. Es aquí. Vamos a ver si lo consigo poner grande. Para que nunca se nos olviden. ¿De acuerdo? Aquí están. ¿eh? Toda situación es un aprendizaje. No es ni buena, ni mala, ni horrible. Puede ser cómoda, puede ser grata, puede ser agradable, energizante, o puede ser drenante, incómoda. Es decir, los efectos que producen, no los juicios de valor que nosotros, ignorantes y pequeñitos humanitos, hacemos. Entonces, la ley de la correspondencia nos enseña a poder neutralizar un poco nuestros juicios, a ser posible todo lo que podamos en cada ocasión que se presente la oportunidad. El segundo postulado o sea, es que toda circunstancia es generada por uno mismo. Esta es fuerte, tan más esa bocajarro, pumba. ¿eh? Es decir, que la cuestión es comprender cómo lo hemos hecho. Es decir, porque además va a ser un gran ítem de autoconocimiento. La cuestión es que es muy difícil para las cuestiones desagradables y para las cuestiones que tienen que ver con reconocer pasiones y reconocer que hemos rebasado algunos de los límites de las demás leyes, la de la armonía, la de la naturaleza. Las consecuencias que nos vienen y tal han sido generadas. Iba a decir de alguna manera, aquí lo dicen contundentemente, por uno mismo. Con lo cual es interesante revisarse en vez de revisar al otro, por ejemplo, en el caso de pareja, o a revisar las leyes, como os decía, que ha venido una persona a decirme que las leyes o que se han equivocado, y encima vienen las leyes y me ocurre esto. ¿Tú te crees que es normal? Me decía, como si las leyes tuvieran emociones. Bueno, no hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. Esta también es muy fuerte porque nosotros lo que recomendamos siempre es que las leyes nos las apliquemos a nosotros, no intentemos aplicárselas a los demás. Es decir, no intentemos generar comprensión en este postulado con respecto a los demás porque no tendremos nunca ni idea y además no nos corresponde tener idea de por qué a los demás les ocurre lo que les ocurre a los demás. En todo caso, podemos, por amor y tal, molestarnos en supervisar, introspeccionar, analizar y observar lo que les pasa a las personas que amamos para poderles apoyar con feedback, pero solamente si nos lo piden. Es decir, no hay ningún evento que no corresponda en quien lo vive, porque claro, ¿verdad, Mario? Que nos hemos encontrado muchas veces con pataletas con este postulado. Hombre, por supuesto, y yo mismo con pataletas, sobre todo cuando me empezaste a hablar de esto, yo no me lo terminaba de creer. Claro. Entonces, pues efectivamente, esto produce mucho un sarpullido, produce un estado de alergia y hay que entenderlo hay que entenderlo bajo un punto de vista muy, muy profundo. Esto no se entiende así a la buena de Dios, si no se tiene una visión muy trascendente de la vida, no se entiende. Por eso, Estamos ubicados exactamente en el lugar que nos corresponde. Somos de la raza que nos corresponde, del género que nos corresponde, de la familia que nos corresponde, del lugar donde nos corresponde, del sitio planetario y de la época en que se nació, dónde y en qué. Todo es correspondiente. No hubiera podido ser de otro modo. ¿De acuerdo? Entonces, luego esto tiene que ver también con que quien quiere huir, si no ha hecho una reflexión de dónde le corresponde, que es de dónde está y tal, ¿sabes? Tendría que ganarse la siguiente correspondencia.
Es decir, no puede querer ir con la misma, vamos a decir, física que le corresponde en el lugar en donde está al siguiente. Quiere decirse que no, que es interesante poderse hacer el trabajo donde le corresponde a uno hacérselo, porque si no se lo va a tener que hacer de otro modo, de todos modos. Si quieres, Mario, explicar un poco mejor lo que estoy diciendo. Pues que a veces se entra en situaciones de desubicación, en situaciones de desadaptación, pensando que el error, digamos, las cosas que nos suceden son, la culpa la tiene pues el entorno, la culpa la tiene las circunstancias, la culpa entonces lo único que va haciendo es huyendo de sí mismo. Entonces, pues muchas veces esto es una oportunidad que tenemos para, si nos ha ubicado en la vida de alguna manera aquí, es por algún motivo, lo cual no significa que no podamos cambiar de sitio, por supuesto que sí, pero también tenemos que ser que nosotros realmente tenemos que ser conscientes de que llevamos el problema con nosotros. O sea que no es los demás, no es el sitio, es un problema de desadaptación muchas veces lo que tienen muchas personas y que suelen echarle la culpa al lugar y al resto de las personas. Y esto pues es una falta de asumir la vida tal cual se nos presenta, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así. Hay gente que está huyendo de sí mismos continuamente. Y bueno, pues Sí, yo recuerdo una persona que además tenía un gran enganche por ser murciana. sí. Le parecía una auténtica desgracia. No podía entender cómo podía haber una justicia universal siendo murciana. ¿Mm? Pero estuvo un año, ¿eh? No te vayas a creer y tal, no fue tremendo y tal, ¿sabes? Porque, bueno, esto, como un año, yo creo que hace un año y tal, ¿sabes? Ya, bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Pero era como un tema, poniéndole incluso esto delante, lo seguía sin ver. Puede llegar a ser muy fuerte el tema Pues de estar en un desacuerdo egoico con ser quien es y de estar donde está, y tal, ¿sabes? De decirse que no le gustaba nada de ella misma, por supuesto, ni a tipo 4, pero sobre todo era lo de ser murciana, por lo del Murcia, pues acento. Murcia es un sitio estupendo, precioso y es la huerta de toda Europa, o sea que Méteselo bienvenida a sea contar Murcia. tú en el momento en que estaba en compulsión lo bonito que era Murcia, desde su punto de vista. ¿Eh? Entonces, sí, somos muy pataletas. ¿Eh? Sí. Otra cuestión es, vinimos a la vida con lo necesario para vivirla. Mm. Esta también, vamos a decir, es para los que nos comparamos y para que es un poco también, no solamente de 4, sino es una historia y tal, ¿no? Que del instinto social, del navegador, ¿no? Luchas de poder, jerárquicas, movidas y tal, que tienen en relación con poder llegar a pensar que es que en esta vida hay unos que tienen suerte y otros que no. Y entonces, si metemos la parte suerte y tal, que es una de las que estamos eliminando, pues entonces efectivamente vamos a entrar en ira y tal, ¿no? Porque la suerte puede producir ira, competición, ¿de acuerdo? Pero Mm. cuando nos damos cuenta de que es verdad, de por qué no soy yo millonario y tal, porque no lo necesito. ¿Por qué tengo lo que tengo? Porque lo que tengo es lo que necesito y lo que no tengo es lo que no necesito, desde el punto de vista de la ley de la correspondencia, que es que va a ser así. Lo mejor es aceptarlo. Y Por el momento supuesto. en que uno acepta que ha venido a la vida con lo necesario para vivirla, lo necesario para vivirla no se refiere solamente a temas materiales, sino se refiere también a recursos intelectuales y recursos y tal, ¿sabes? Que forman parte del bagaje del derecho a vivir en este mundo. Es parte de que tenemos derecho a estar aquí. Al tener derecho a estar aquí, venimos, por tanto, con el bagaje suficiente. Puede ser que no lo veamos, que tengamos el bagaje suficiente. Puede ser que nos pongamos a compararnos. Puede ser que pensemos, y además yo con 20 años lo pensaba, de que este mundo es injusto. Mm. Quien no haya Es, pensado con 20 años que este mundo es injusto no tiene buen pronóstico. en esencia es injusto, ¿no? Aparentemente es injusto y una de las cosas que más enfado produce, ¿no? La sensación de injusticia de este mundo. Pero bueno, cuando uno acepta la situación de que este mundo no se reparte equitativamente nunca, pues ya dejas de sufrir. Y además lo que dice aquí, vienes con lo necesario para vivirla y es como una especie de, yo creo, de diseño que tienes y te dan las cartas que necesitas para saberla jugar. Evidentemente, Exacto. sí es cierto que hay gente que tiene cartas muy malas, ¿no?
pero y otros que Las tienen las cartas que cartas. necesita, las cartas que Efectivamente, necesita. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y efectivamente, si no tiene otras cartas es porque no las necesita, porque con esas cartas podría hacerlo. Otra cosa es lo que efectivamente. luego hace nuestro ego con esas cartas, con esas oportunidades, y con lo que se llama el bagaje, ¿no? Si Pues esta chica fastidio. te digo que no le gustaba ser murciana, te puedo hablar de muchas personas que no les gustan sus piernas, que no le gustan su mamá, que no le gusta sus... Es decir, Eh, es impresionante cómo opinamos, hasta que nos damos cuenta que tenemos que bajar la cabeza y que tenemos que aceptar lo que tenemos, y además encima de generar una actitud de agradecimiento. Generar una actitud de agradecimiento no es dar las gracias y quedarse tan ancho, ¿qué va? Ojalá fuera así. Ojalá dice la vaga y tal, es realmente estar agradecido, ¿sabes? Es decir, y eso se nota cuando lo estás. No sí, es dar las gracias, es realmente estar agradecido. Se trata de un estado de conciencia, se trata de una actitud. O sea, que sí, fijaros hasta dónde llegamos, ¿no? Y hasta dónde tenemos que llegar. Vamos poquito a poco avanzando con la ley de la correspondencia. ya lo creo. Solo sucede lo que tiene que suceder. Qué rabia eso para los unos, ¿eh, Mario? Pues sí, porque somos los que nos gusta cambiar y para los 8 yo creo que también bastante. Bueno, yo creo que para todos en esencia, ¿no? Pero, pero bueno, esto es duro porque cuando te acaba de ocurrir una desgracia o te acaba de ocurrir una mala cosa y eso, pues hasta que aceptas esta situación, pues es inevitable sufrir, sobre todo cuando no están en estadios normales de evolución, ¿no? Pero es una cosa que cuanto antes la integremos y antes la sepamos manejar y adaptarnos a la situación, pues antes dejamos de sufrir, yo creo. El otro día se quejaba alguien de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces esto, Sí, no me, yo lo no que me decía es que extraña. nos corresponde Pedro Sánchez y tal, ¿sabes? O Sí, sea, por ley de sí, la sí, correspondencia y tal, ¿sabes? Lo mejor es aceptarlo y tal, ¿sabes? O sea, porque se sufre menos, ¿eh? Y luego efectivamente. miremos a ver cómo se puede cambiar en todo caso y tal, ¿sabes? Sin derrotar nuestra paz interna y nuestra energía vital, que es lo que le estaba pasando a esta persona con Pedro Sánchez. ¿Mm? Sí. Lo mismo que nos pasa Y, con los políticos y tal, ¿sabes? Que nos pasa a veces y tal a los políticos y tal, ¿sabes? Que nos hacen echar ácido sulfúrico por la boca, ¿no? Sobre todo cuando nos vitriolo, tocan el vitriolo. bolsillo. Pero lo que decía Gerardo, que es exactamente, si batimos a todos los españoles y salió un producto que se llama Pedro Sánchez y tal, que es lo que le intentaba yo explicar a esta mujer, y me decía, pero qué barbaridad lo que estás diciendo y tal. Y yo ya es que me estaba un poco divirtiendo pícaramente porque era un poco exagerado, ¿no? Sí, 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 está claro. Y tiene que ver con que solo sucede lo que tiene que suceder. Mm. ¿Mm? Sí, sí, es un estado Y de luego, pues conciencia. sí, eso De es. igual manera, pues que Hitler fue correspondiente con la Alemania de aquel entonces. Sí, Y fue sí, un fueron indicador, correspondientes con Hitler, sí, claro, los alemanes qué fueron fuerte. correspondientes con eso porque si uno analiza la historia vamos, del racismo, antisemitismo, no es una cosa que hubiera nacido en los años 30 en Alemania, ¿no? Ya venía de antiguo. Entonces, pues este señor fue el que aglutinó todo el estado de conciencia global de esa Alemania de aquella época y fue el indicador, Sí, claro, y salió el ponente, Hitler, claro. hicieron así y salió Hitler. Salió Era Hitler. un país humillado y tal, era un país perdedor, Mm, y era sí, un país además o sea, que había generado muchísima hostilidad. Bueno, ¿cuánto valía? Pasaron las patatas de valer 10 marcos a valer 150 mm, millones de marcos al día siguiente. sí, una O burrada. sea, si te ves la historia y tal, es brutal, ¿sabes lo que Claro, hicieron y con el... además, Bueno, bueno, sí. sí, y además El fue Tratado de Versalles. una correspondencia no solo para Alemania, sino para toda Europa. Pues claro, No, sí, para el lo que mundo y acabas para de la decir, historia. ¿no? Sí. Sí, Como efectivamente. decía Jorge, hay que decirle a Hitler y tal, ah, jolín, la que has liado y tal, qué increíble, qué terrible misión y tal, ¿no? Y luego se da o no se da, solo se da o se tiene lo necesario. Eso también y tal para los envidiosos, o para los que se comparan, o para los que piensan que otros sí, uno no, y por qué, y para qué, y que quieren cambiarlo.
Pues esto, bueno, esto ya sabemos lo que pasa cuando queremos cambiar el mundo. Me lo decía Úrsula, una gran amiga desde hace 20 años, tú también la conoces, Mario, y tú también, Sí, Geno, y no sé si alguna persona más que haya venido a Piedranaves, me dice después de la pandemia, después de 25, dice, no hemos cambiado el mundo, Isabel. Y digo, no. Y me dice, pero es que vamos a peor. Digo, hombre, dicen, antes de un avance hay un retroceso, es como las olas, ¿no? Entonces ahora sí. esto, y entonces ya se quedó mejor con lo del avance y el retroceso y tal, ¿no? Pero después de 60 años siendo profesora de yoga y queriendo cambiar el mundo, darse cuenta de que no solo lo ha cambiado, sino que estaba peor, era demencial, le faltaban las leyes, ¿sabes? Para no sufrir tanto, pero y es que te diga, no me voy a Es poner a dar que una clase de leyes con una el, amigota, no. el cambio es interior siempre. Esa es la máxima que tenemos que aprender aquí todos. El cambio es interior. El Muy cambio, bien, si mis cambias queridos es interior. amigos. No, sí, Mario, sí, pues que sí. ya le dices que el miércoles que viene vienes desde el principio, ¿verdad? Sí, sí, me creo que bien estoy aquí El miércoles que toda viene la estaré con sesión. Jorge Mendoza en Madrid aquí y vendremos y Ah, qué estaremos los bien. dos juntos. En una silla Jorge y en otra yo. Porque Ah, qué tenemos bien. el Pues taller de nada. enneagramas, sí. Estupendo, Con fenomenal. lo Pues nada. cual, pues nos inventaremos un tema creativo, y os esperamos Muy a bien. todos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo con mis ataques de tos. Ha sido un placer y tal saber recibir vuestro cariño, y vuestra conmiseración. Y Mario, muchas gracias por estar. Geno, te abrazo. Sí, y gracias a Ah, vosotros ¿eh? siempre. Y a todos, Pino, Chito, nos vemos pronto. Muchos. Adiós, Ana. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta el próximo día. Adiós. Vamos. Adiós, Mario.